luego el libro de Stéphane Courtois, publicado por Harvard, en el cual se enumeran 100 millones de víctimas deliberadas del comunismo del mundo, o sea, de gente asesinada por regímenes comunistas. Entonces, claro, cuando uno ve esto, no es posible ver a Cuba con los mismos ojos que quienes viven dentro de Cuba y están sometidos, así sean disidentes, al discurso del régimen. Sin embargo, en lo esencial, que es el tema del embargo y también el tema de Guantánamo, pienso yo, no le falta razón a Ioannis Sánchez. Si bien el embargo es la defensa de los intereses americanos expropiados sin justiprecio por la Revolución Cubana, el hecho es que en el plano meramente político, si el embargo se retirase, tendría como efecto mostrar el fracaso, pero podría tener un efecto contraproducente, que es generar una especie de ducto económico que le permita a los Castro sobrevivir más tiempo y enriquecer a Cuba a través del intercambio económico con los Estados Unidos, de tal manera que son cosas que deben sopesarse, que no son fáciles de afirmar, ¿no? Claro, pero la voluntad de ella, la solicitud de ella es completamente legítima. Es completamente legítima porque lo que ella quiere es mostrar la falencia de Cuba, el fracaso del comunismo, la miseria. Y ella piensa que el levantamiento del embargo puede lograr eso. Y entonces, claro, si fuese así sin otras consecuencias, sería fantástico. O sea que su deseo es, digamos, el correcto. El tema es delicadísimo y hay mucha gente que tiene opiniones diversas. Lo que es interesante es que naturalmente estas declaraciones las hace en un país democrático y libre como es el Brasil, pero donde el partido de gobierno, que es el Partido de los Trabajadores, es un partido hostil a Ioannis Sánchez, ¿no? Este viaje está siendo censurado por la izquierda mundial, afín a la izquierda dura, afín al régimen de los Castro, y en vez de ser un viaje de apología de la libertad y democracia para Cuba, hay una cascada de calumnias diciendo que está financiada por el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hechas incluso por el mismo Fidel Castro en el pasado, ¿no? Pero claro, quien paga este viaje, por ejemplo el viaje a Europa, es Amnistía Internacional. Quien paga el viaje a Nueva York son las universidades americanas de Nueva York. Va a la Florida a visitar a su hermana, que es la que paga. Entonces, naturalmente, todo esto es una suma de calumnias que en el fondo son poca cosa al lado del efecto real de su presencia en todos estos foros. La calumnia también es un estilo y es un modo de operar políticamente desde el comunismo. Es una política deliberada, formal, es el agitprop comunista que viene desde la época de Lenin, que no va a combatir las ideas del oponente, sino a devaluarlo, a descalificarlo como persona. Esa es una estrategia clásica que se siguió en la Unión Soviética desde 1917. Y aquí en el Perú lo vemos, ¿no? Así es. Cada vez que la gente de izquierda quiere, digamos, contraponer a un dirigente, a un político que no piensa igual que ellos, lo descalifican y lo insultan. En lo personal, ¿no? Ioannis Sánchez, en medio de esta batahola, se va a Europa, va a un festival de cine en Ámsterdam, de cine relativo a los derechos humanos. Holanda ha sido muy atacada, un político que era Pim Fortuyn ha sido asesinado, un cineasta, Van Gogh, también ha sido asesinado por mostrar las realidades más radicales del Islam, y naturalmente su presencia ahí es importante. Va a Nueva York por las universidades, y su visita en el Brasil lo que sí ha permitido es hacer ver la polarización política del Brasil. O sea, desde fuera el Brasil no aparecía como una cosa, unas aguas tranquilas. Pero la presencia de Ioannis Sánchez nos ha mostrado a una izquierda marxista brasileña enormemente agresiva, con un tipo de marxismo promovido por el partido de gobierno, dicho sea de paso,
que alaba a Cuba sin ningún espíritu crítico. Esto es como si la caída del muro de Berlín nunca hubiera ocurrido. Entonces le gritan mercenaria, vete a Disney, una serie de cosas por el estilo, pero quien la ha defendido, y más que defendido, es el senador del Partido Socialdemócrata brasileño, que es Álvaro Díaz. ¿Qué ha hecho Álvaro Díaz? Álvaro Díaz ha descubierto, y la prensa brasileña ha descubierto, que ha habido una combinación entre la Secretaría de Gobierno del Brasil, dependiente del Partido de los Trabajadores, y la Embajada de Cuba. Esa es la presunción. Y entonces Álvaro Díaz le ha pedido al gobierno brasileño y al embajador de Cuba en el Brasil a que den explicaciones al Congreso brasileño sobre esta campaña de difamación contra Ioannis Sánchez. Pues se ha repartido un dossier, un expediente en CD calumniando a Ioannis Sánchez, a todas las bases del PT y de los comunistas, y esto parece que ha sido urdido y distribuido por militantes del Partido de los Trabajadores, por la Embajada de Cuba, en combinación con la Secretaría de Gobierno del Brasil. Entonces es una denuncia muy grave que el gobierno del Brasil está obligada a aclarar, pero lo que sí vemos es el Foro de Sao Paulo en acción a toda máquina. Toda máquina. No extraña tampoco que esto ocurra, porque el gobierno de Dilma Rousseff jamás ha tomado ninguna posición frente a la dictadura de partido único que hay en Cuba. No solo eso, sino que es el gobierno que ha puesto toda la fuerza para aupar al dictador de Cuba, Raúl Castro, dictador de bota y paredón, y colocarlo de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. La fuerza principal ha sido el gobierno del Brasil quien ha ejercido la mayor presión. En manos del partido de Lula, que es, correcto, junto con el que es Partido el fundador Comunista del de Foro Cuba, de Sao Paulo. el fundador del Foro de Sao Paulo. Entonces, claro, un gobierno que coloca a Raúl Castro a presidir la comunidad de todas nuestras naciones, dicho sea de paso con la debilidad de carácter o la complicidad de nuestros presidentes, naturalmente no es extraño que permita esta campaña de calumnias, y puede ser que la denuncia del senador Díaz tenga consecuencias ulteriores importantes, ¿no? En este contexto, Ioannis Sánchez ha dicho sobre la representación política en Cuba lo siguiente, que es interesante. Ha dicho: el Parlamento de mi país tiene una triste historia. Nunca ha dicho no a ninguna ley propuesta por el gobierno. Yo sueño con el día en que los cubanos podamos expresarnos libremente y tengamos un Parlamento donde todas las opiniones pueden oírse. Ahí está el resumen de todo. Ese es el problema central de Cuba. Cuba es una dictadura, la pueden maquillar como quieran. El Brasil puede proponer la candidatura de Raúl Castro para la CELAC y sentarlo en la presidencia de la CELAC. Claro, Angela Merkel no le da la mano, pero lo hace. Pero nada de eso puede camuflar el hecho central, que es que no hay democracia en Cuba, no hay libertad en Cuba, no hay mercado en Cuba. La gente no puede viajar excepto pagando $100 por un pasaporte, que vale una fortuna, porque $100 en Cuba es una suma gigantesca. Ahora, Ioannis Sánchez tiene pensado venir al Perú, y eso es interesante. Si se materializase su venida al Perú, entonces veremos quiénes son civilistas, como se autodenomina Ioannis Sánchez en su reclamo de libertad democrática, pero también podremos ver con gran nitidez quiénes son los que dependen del Foro de Sao Paulo, quiénes dependen de Cuba, quiénes dependen de los dineros del ALBA y del chavismo, quiénes dependen de la asesoría del Partido de los Trabajadores brasileño. Observando, vamos a poder saber eso, observando con atención el comportamiento de la izquierda retrógrada y arrogante, que seguramente va a seguir las consignas que
los militantes del Partido Comunista y del Partido de los Trabajadores de Brasil han seguido frente a Joaquín Sánchez con sus campañas agresivas, ¿no? De tal manera, veremos quién desde la prensa, quién es desde la prensa, ¿no es cierto? Entonces va a ser como lo que se llama un litmus test, estos tests en los cuales se pone una hoja de papel y dependiendo del color del cual salga, uno sabe si la sustancia es una sustancia alcalina o una sustancia ácida. Va a ser un test que nos va a permitir ver a la perfección el quién es quién, el who is who del Perú. Estupendo. Y esperemos que pronto Johnny llegue a Lima. Así es. Y no solo a Lima, por el bien de la libertad, de la democracia y de la legalidad en nuestro continente, en nuestro país. Es muy importante poder rescatar, poder vivir la experiencia de conocer a líderes de esta calidad. Es así. Es muy Gracias, cierto. Pancho. Muchas Gracias por estar aquí. Nos vemos entonces el lunes. Que tengas un gratísimo fin de semana.